Bueno, vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor en oración. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, a ti. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este lugar a esta hora, Padre, y poder estar unánime juntos, Señor, para aprender de tu palabra, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, que no sea palabra de humana sabiduría, sino palabra que provenga de ti, que provenga de lo alto. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos moldees como quieres hacerlo, para que cambie nuestro carácter a un carácter como el del Señor Jesucristo. Que cada día, Padre, estemos renovados y que estemos, Padre Santo, consagrados a ti, a tu presencia, a tu santa y perfecta voluntad. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos nuestras vidas, Señor. Todo lo dejamos en tus manos para que se haga tu voluntad. Dejamos en tus manos nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, toda dificultad, enfermedad, todo lo entregamos a ti, Señor, para que tú obres. Y que este tiempo estemos concentrados, Señor, en tu palabra, concentrados en lo que nos quieres hablar. Y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, a segunda de Timoteo, por favor. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer nuevamente el verso del 1 al 8. Bueno, al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso del 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso del 1 al 7. Vamos a leer. ¿Ven? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Entonces hemos venido estudiando este libro, ¿no? Esta segunda carta del apóstol Pablo. Y veíamos hace como 15 días que el Señor nos hablaba y nos decía que nosotros debemos tener una vida una vida con limpia conciencia. Amén. Una fe no fingida que a la misma, dice aquí, por ejemplo, en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y puede que en nuestras vidas a veces tengamos una fe fingida, ¿no? Porque si lo dice la palabra que hay una fe no fingida, es porque hay una fe fingida, ¿cierto? Entonces veíamos como el Señor nos decía que nosotros debemos tener esa fe no fingida y ser cada vez más luz en medio de las tinieblas. Debemos tener una limpia conciencia. También vimos en algún momento eso de la conciencia limpia. Y no que solamente sea lo que nuestra conciencia nos dice, porque a veces nuestra conciencia está entenebrecida, ¿cierto? A veces nuestra conciencia no está tan, digamos que tan eh, ágil, está, ¿cómo es que se llama? Como tiene la conciencia cauterizada. Y entonces a veces pecamos y no caemos en cuenta, pero ahí está el Espíritu Santo que nos dice que debemos cambiar todas estas cosas, que debemos siempre andar
conforme a su palabra, con esa fe no fingida. Veíamos em, que a veces en medio de todas las situaciones, y es que vemos el contexto de la carta, ¿no? El apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma. Dice que estaba a punto de ser sacrificado como mártir. Fue probablemente la última carta que él escribía al apóstol y, y vemos que le escribía esa carta, pero antes le daba ánimo a Timoteo, siendo Pablo el que necesitaba el ánimo, ¿verdad? Siendo Pablo el que necesitaba que lo reconfortaran y que le dijeran que todo iba a estar bien, pero no, o sea, Pablo ya sabía, y si vemos más adelante de la carta dice que he acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol Pablo, y pues tremendo, ¿no? Poder uno llegar a un tiempo en la vida y poder decir esas palabras. He acabado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido en el Señor Jesucristo y si muriera hoy, me iría al reino de los cielos. Ahora, sabemos que la salvación no es por obras, ¿no? Que es por gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Pero las obras que reflejan nuestra salvación genuina, ¿sí? Reflejan esa precisamente, esa fe no fingida. Porque si hay fingimiento en nuestras vidas, uno puede venir a este lugar y parecer el más santo, el más decoroso, pero de puertas para afuera, me volvió el diablo. No, mentira. No, Tanaya, no. Aquí no pasa eso. ¿No? Pero bueno, entonces todo esto el Señor nos decía que debemos cambiar y transformar. Ahora en esta mañana vamos a ver o a enfocarnos en el versículo 7, perdón, en el versículo 6 que dice, por lo tanto te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces dice que avivar el don de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo que debe avivar ese don. Quiere decir que tal vez en algún momento él notó que Timoteo como que podría estar flaqueando, o por la misma situación de Pablo. Recuerden que Timoteo era como el discípulo de Pablo y Pablo lo había instruido, le había enseñado, lo había guiado hasta que lo dejó en Éfeso para que él se independizara, digamos, de Pablo, pero que estuviera a la obra del Señor, cuidando la iglesia, corrigiendo las malas doctrinas y las cosas que se estaban fomentando en esos lugares, pero era muy cercano, ¿sí? Tanto que el apóstol Pablo le decía mi hijo amado en la fe, o sea, eso no se le dice a cualquiera, ¿sí? Uno no le va diciendo hijo o papá al primer aparecido, sino que realmente es cuando hay una relación de confianza, de compañerismo, y eso precisamente era lo que estaba pasando ahí. Entonces, Pablo animaba a Timoteo, que a pesar de que fuera a tener la pérdida de su maestro, su padre espiritual, que tuviera ánimo, que siguiera firme, que siguiera adelante. Y Pablo lo animaba y lo fortalecía. ¿Para qué? Para renovar sus fuerzas, para que fortaleciera su espíritu. Y es precisamente eso en lo que nosotros también debemos hacer como creyentes, incluso en las peores circunstancias que tengamos en nuestras vidas. Que como les decía esta mañana en la introducción, la palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos dificultades, problemas, situaciones, pero, pero el Señor dice que debemos confiar en Él, porque Él ha vencido el mundo y porque Él, así como pone la prueba, pone la salida. Pero, pero sea lo que el Señor tenga para nosotros, o por lo que estemos pasando, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Amén. Y como les decía, que por mal que nos vaya, nos morimos, ¿no? Sí, pero el morir es ganancia para los que estamos en Cristo Jesús, los que creemos que cuando partamos de este mundo iremos al reino de los cielos. Amén. Eso es una ganancia. Entonces, avivar significa no dejar que el don de Dios que hay en cada uno de nosotros se apague, sino que debemos alimentarlo constantemente en oración, con fe, con acción de gracias, especialmente cuando
enfrentamos desafíos, problemas y situaciones. Es cuando más cercanos debemos irnos a Dios. Es más, debería ser como al contrario. Cuando estamos en las bendiciones, nuestra vida va bien y todo fluye bien, es cuando más debemos de estar firmes en el Señor. ¿Para qué? Para que no vengan esas pruebas y nos cojan, como dicen, con los calzones abajo, sino que estemos firmes en el Señor. Amén. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 40, por favor. Isaías en el Antiguo Testamento, después de los Salmos, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares e Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Amén. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y precisamente eso es en lo que nosotros debemos tener. O sea, Dios tiene un propósito con todo lo que pasa en nuestras vidas. Y debemos aprender a comprender ese propósito y aprender a confiar en Dios y esperar en el Señor. Porque no sacamos nada con afanarnos, ¿verdad? O sea, pues bueno, sí sacamos algo, ¿no? Nos estresamos, nos aburrimos, nos deprimimos, mejor dicho. Pero en últimas no logramos ninguna ventaja. Por más que nos afanemos, dice la palabra que por más que se afane uno no puede añadir un codo a su estatura, ¿cierto? O salir de la situación por el afán, ¿no? O sea, debemos de aprender a descansar en el Señor, a reposar en el Señor, a confiar en el Señor y en su propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Y en Primera de Corintios capítulo 16, ahora hacia el Nuevo Testamento, antes de donde estábamos, antes de Timoteo. Primera de Corintios después de Romanos. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13. Mire, mire. Muy bien, muy bien. Primera de Corintios 16, 13. Dice, velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén. O sea, ahí la ventaja que tenemos nosotros, que creemos en el Señor Jesucristo, que podemos alimentarnos de esta palabra, de la palabra que tiene el Señor para nosotros, que aquí la dejó escrita para qué, para fortalecernos. Y dice, velad, estar firmes en la fe. Y eso es lo que debemos de estar firmes en la fe. Portados varonilmente y esforzados, siendo valientes, esforzados, a pesar de las dificultades, seguimos firmes. Seguimos en el camino del Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, debemos seguir siendo esforzados cada día. Salmo 27, versículo 14. Amén. Dice Salmo 27, 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Amén. Entonces el Señor, ¿qué nos quiere decir? Que esperemos en el Señor, que confiemos en el Señor, que Él tiene un propósito para nuestras vidas y para todo lo que sucede en nuestras vidas. Dice, esfuérzate y aliéntese
tu corazón. O sea, nuestro corazón debe estar en el Señor, reconfortados en el Señor. Leamos también ahí en el libro de Josué. Josué capítulo 1, verso 6. Amén. Dice, Josué 1:6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Pero dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Que dice el versículo 8 y 9, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que, ¿qué? Que vayas, amén. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor, que debemos ser esforzados y valientes, que el Señor multiplicará nuestras fuerzas, que el Señor nos animará, que el Señor nos transformará, nos ayudará, nos protegerá en cada día, en cada situación, en medio de cada prueba o dificultad. A pesar de todo, a pesar de que veamos la nube más negra encima de nosotros, que confiemos en el Señor, que después de la tormenta viene la calma. ¿Ven? Entonces cada uno de nosotros podemos pasar por diferentes situaciones. Entonces nos llama a que debemos perseverar y avivar ese don que el Señor está en nosotros. Entonces, el Señor ha depositado en cada uno de nosotros diferentes dones, o sea, diferentes cosas que debemos usar para el servicio de Dios, para la gloria de nuestro Señor. Con nuestra mirada puesta en Cristo, amén. Y en los lugares celestiales, primeramente debemos tener presente a dónde iremos cuando partamos de este mundo. O sea, cuando muramos, ¿qué va a pasar? Nos vamos, solo hay dos destinos, o nos vamos al reino de los cielos con el Señor Jesucristo, o nos vamos al infierno a pagar por nuestros pecados. Por eso debemos encaminarnos mientras tengamos la oportunidad, porque nadie tiene la vida comprada, ¿verdad? Uno puede salir de aquí hacia a la calle, un accidente, la violencia que hoy se ve en el día terrible, y algo nos puede pasar, nadie tiene asegurada la vida, nadie puede decir, ah, no, yo tengo aquí firmado este contrato que voy a vivir hasta los 120 años, ¿no? O sea, la vida es muy frágil y debemos de entender eso, que la vida es frágil, pero que también hay un futuro, de todas maneras. Hay una vida eterna. ¿Y dónde la vamos a pasar? En el cielo o en el infierno? ¿Amén? Pero ahora, volviendo aquí a lo de los dones de los que hablaba aquí el apóstol Pablo a Timoteo, les recuerdo el versículo que dice, por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, los dones que nos ha dado Dios y que nos da es para el beneficio, no son para el beneficio personal, es para el servicio de Dios. Entonces, hay muchas personas que tienen, digamos, diferentes talentos y cosas que el Señor permite en sus vidas y que la usan más bien para el mundo, ¿no? Para cosas incorrectas, pero el Señor nos dice que debemos usarlas para el servicio de Dios. Y, y tener en claro también, digamos que todo es para la gran comunión que debemos tener los unos con los otros, ¿no? Para el beneficio de la iglesia. Podemos nosotros tener muchos dones que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero tiene que estar en nuestro corazón
como decía el Señor Jesucristo, nuestro principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No? Y decía que el segundo mandamiento era semejante, que debíamos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso quiere decir que debemos poner al prójimo primero que nosotros. O sea, es decir, a todas las personas que nos rodean son nuestro prójimo, entonces debemos ponerlas a ellos. Pero, pero bueno, digamos que aquí leyendo como el contexto de lo que le escribía el apóstol Pablo a Timoteo, también podría verse de que habla tal vez del liderazgo o el ministerio. Y algo que aclara él, que lo dice en este versículo, pero en otros versículos decía que había sido por la imposición de manos del presbiterio y por la imposición de manos de Pablo, que había sido encomendado para predicar la palabra, para ir a corregir las doctrinas. Entonces es algo que no es autoimpuesto, porque a veces queremos como a imponernos o ponernos en lugares o en ministerios, hablando de la iglesia, o en posiciones que realmente el Señor aún no nos ha llamado o que no nos ha llamado. Entonces cada creyente tiene pues primero una responsabilidad de discernir y utilizar los dones que Dios le da a uno. ¿Para qué? Para edificar la iglesia del Señor. O sea, todos los dones que el Señor nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros son para la comunión que debemos tener. ¿Para qué? Para fortalecer la iglesia del Señor, para encaminarnos todos y nos edifiquemos todos. Leamos en Primera de Pedro capítulo 4, por favor. Primera de Pedro al final, capítulo 4, verso 10. Amén. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, todo proviene de Dios, todo es un don de Dios, ¿sí? En especial esos dones que el Señor nos da para su servicio, ¿sí? Porque todos y cada uno de nosotros somos llamados al servicio de Dios, de una u otra manera. No todos a lo mismo, no todos de la misma manera, no todos al mismo tiempo, sino el Señor tiene un tiempo, un lugar, un momento específico para cada uno de nosotros. Pero lo que sí es cierto es que el Señor a todos nos ha dado diferentes dones. Leamos en Romanos, por favor. Unos libros de atrás, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Amén. Romanos 12, versos 6 al 8. Amén. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el de que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, son dones que han sido dados por gracia, ¿sí? Según la gracia que nos ha sido dada. O sea, la gracia de Dios, que en su infinito amor y misericordia ha tenido para con sus siervos para darnos diferentes dones. Entonces debemos de aprender a usarlos para la gloria de Dios, primeramente, no para el mundo. Y debemos de aprender a identificarlos, porque a veces deseamos tener algún don, ¿no? Que el don de predicar, que el don de profecía, que el de sanidad, o sea, hay diversidad de dones, pero debemos de aprender cuál es el don que el Señor nos ha dado. Porque a veces, no, que el don de profecía, que no sé qué, pero es que tenemos que ser congruentes a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que nuestra mayor fuente de profecía, primero, ¿qué es? La palabra del Señor, amén. El resto sí, a veces usa personas o cosas, pero es para confirmar su palabra
o para confirmar algo que ya él había dicho, pero no para inventarse algunas doctrinas que han salido porque se comió unos frijoles y le hicieron daño, entonces salió con una doctrina incorrecta. Pero debemos pues mirar cómo seguimos la obra del Señor. Dice, a veces queremos tener dones sobrenaturales o especiales o espectaculares, pero despreciamos los dones simples, ¿sí? Y todos, como les decíamos, todos somos llamados por Dios para su obra, ¿sí? Pero en diferentes ministerios, en diferentes posiciones de liderazgo, en diferentes dones de servir, pero despreciamos los simples. Entonces, por ejemplo, el que habla aquí en el versículo 8, que dice que reparte con libertad. Ese sí nadie lo quiere, ¿no? Nadie quiere ser dadivoso, ¿no? Nadie quiere repartir sus bienes, el que da misericordia con alegría. Nadie quiere realmente ese don, ¿no? El de ayudar, el de tener misericordia por los demás, el que si de una u otra forma tiene la capacidad de solventar o ayudar o hasta consolar, porque a veces no se necesita tanto la ayuda, digamos que si o sea, es necesaria a veces la ayuda que un hermano necesita un mercado, una ayuda, algo, pero a veces nos olvidamos que también necesitan un abrazo, que también necesitan una palabra de ánimo, que también necesitan escuchar del Señor, amén, primero que todo. Pero lo que sea en el don que el Señor ponga en nuestras vidas para su servicio deben ser para eso. Son dones dados por Dios, pero para ser usados para el Señor. En el versículo 4 ahí perdón, es de en Primera de Corintios 4, 12, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, verso 4 al 7. Amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces, todos los dones son herramientas de Dios para el ministerio, ¿sí? Como creyentes debemos usarlos con humildad y con el enfoque en servir a la iglesia. No en dárselas de chacho porque tiene de pronto uno un don que el Señor le ha dado y uno ser como altivo, ¿no? Evitando actitudes egoístas también. Debemos usar esos dones así y confiar en esos dones. Y debemos aprender a no confundir los dones con los talentos. A veces dicen, no, pues es que alguien tiene talento para la música, alguien tiene talento para otra cosa, X o Y motivo, o X o Y cosa, pero lógicamente todos esos talentos que nos da el Señor también debemos utilizarlos para el Señor. O sea, a veces es increíble que hay personas que como que son muy pilas, por ejemplo, para la música, ¿no? Y entonces cogen un instrumento y en un momento ya manejan el instrumento y van y cogen otro y también lo mismo y todo fluye y todo chévere. Y esos son talentos que el Señor ha dado y también como una especie de dones porque a veces eso también proviene de Dios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para el uso de esos dones en la iglesia. Pero entonces no son lo mismo. Una cosa es ser bueno, por ejemplo, en la música, o en hablar en público, o para cantar, o todas esas cosas, que son talentos, que también, como les decía, se pueden usar tanto para el mundo como para Dios, ¿no? Hay gente músico que lamentablemente se ha desviado y que se ha ido al mundo, que porque en el mundo gana plata siendo músico, pero se olvidan realmente el verdadero enfoque del Señor y el talento que le dio, que era para su obra. Pero en realidad Dios nos ha dado
Los dones, ¿para qué? Para que los usemos para la gloria de Dios. Amén. Ahí en Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 11 dice, porque a este es dado por el Espíritu, y recuerden que todos los dones son dados por Dios por medio del Espíritu Santo, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como quien, como Él quiere. ¿Sí? Y a veces queremos, no, nosotros queremos tener el don de esto, el don de aquello, no. Y realmente no debería ser ese enfoque porque eso es un don de Dios y que solo Dios sabe a quién se lo da. Entonces, todos los dones, en especial estos, son los que debemos usar con sabiduría porque provienen de Dios y que sea todo para la gloria de Dios. Entonces, ahora volviendo, digamos que al versículo se los leo, el de Timoteo, que dice, por el cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que hay en ti. También podría decirse que no está hablando también solo de estos dones, sino que está hablando del ministerio que le había dado, como les decía hace un momento, que le había, digamos que, entregado o enviado a Timoteo para que predicase la palabra, para que corrigiera todas esas cosas. Entonces puede ser a ese ministerio. Y vemos que dice que es la imposición de manos, de las manos, es decir, que había sido enviado o encomendado por alguien, primeramente por Dios, ¿para qué? Para el servicio de Dios en la iglesia. Entonces, los ministerios, al igual que los dones o el liderazgo en la iglesia, según lo que dice el apóstol Pablo y la palabra, son dados también por Dios. ¿Sí? Eso no es dado por los hombres, ni son llamados porque uno quiera, no, son llamados específicos de Dios. ¿Sí? Entonces no debemos buscar tampoco, porque a veces nos pasa en nuestras vidas que queremos buscar puestos visibles, a veces por el ego, o porque nos vean, o porque nos reconozcan, o porque alguien nos dice que uno habla bien y entonces que uno ya debería de buscar ser pastor para llenarse de plata, ¿no? Porque si he escuchado eso, uy, usted habla muy bien, debería, no que me lo digan a mí, ¿no? Hay personas que dicen ahí, le dicen a otros, usted habla bien, no sé qué, usted debería ser pastor, no, eso fijo se llena de plata, pero es que ese no es el sentido, y además de esto no es de todo verdad, ¿no? Cuánto no se lucha a veces y que el ministerio y el pastorado no es algo fácil, pero la gente piensa que es muy sencillo y no es así. Entonces no debemos buscar puestos visibles por el ego o por ser o sentirse reconocidos, ¿sí? Porque pues así ha pasado en muchas oportunidades, ¿sí? Que más allá de querer de pronto servirle a Dios, hay personas que quieren ser visibles, que quieren ser reconocidos. Podríamos decirlo coloquialmente que quieren púlpito, es decir, que quieren estar como en este lugar, en un lugar de privilegio que es para la obra del Señor y no para el reconocimiento propio, para lo que uno pueda hacer o hacer u obtener de beneficio, ¿no? Es para servirle a Dios. Porque de una u otra forma Dios mismo ha mostrado o ha hecho o ha impedido tales personas que se han levantado, pues resultan yendo a otros lugares. Porque no es a nuestro modo, no es cuando nosotros queremos, no es en lo que nosotros queremos, no es donde queremos, ¿sí? No es como nosotros queramos, sino es donde Dios quiere, donde Dios nos pone, donde Dios nos dice, cuando Dios nos dice, a la manera que Dios quiere. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos todas las cosas de nuestras propias fuerzas y no, es en el tiempo de Dios.
Si Dios tiene un propósito para nosotros en una función de liderazgo o en un servicio, Él abrirá las puertas y a su debido tiempo, Él organizará y aparejará todas las cosas para que esas cosas se den como Dios quiere y donde Dios quiere y cuando Dios quiere y de la forma que Dios quiere. No lo es a nuestras formas. Pero les tengo noticias que la mejor posición en la que podemos estar no es en la que nosotros queremos, sino es en la que Dios quiere en la que estemos. ¿Sí? Porque a veces nosotros podemos desear muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que Dios tiene un pensamientos más grandes que nuestros pensamientos. Tiene cosas mejores para nosotros, más de las que nosotros podamos pensar. Amén. Porque sea como sea, si Dios quiere, lo pone a uno a servir. ¿Sí? Así uno no quiera. O sea, así uno no se sienta preparado, piense que no es para uno el ministerio. ¿Sí? Personalmente, pues, digamos, si volvemos unos 15 años atrás, unos 14 años atrás, que estábamos empezando a asistir a la iglesia, uno no se veía en esto. Uno no se veía predicando la palabra. Uno porque siempre he sido muy tímido y no he sido muy bueno para hablar. Eso me hizo acordar de Moisés, ¿no? Él decía, no, pero yo no hablo muy bien, no sé qué, pero el Señor ahí usó a Moisés para guiar a su pueblo, a sacarlo de Israel. No que me compare con Moisés, porque una vara muy alta, ¿no? Pero el Señor al que quiere, usa y lo pone a su servicio. ¿Cómo? ¿Cuándo? Él quiere. Amén. Entonces, claro, uno decía, no, pero y hay otras personas que se niegan y se niegan y el Señor las sigue poniendo ahí, las sigue organizando, las sigue dejando en esa posición, en ese liderazgo que el Señor quiere. Porque es por la gracia de Dios, primero que todo. Y es porque Dios quiere. ¿Sí? No es porque uno lo quiera, lo haya buscado. Entre más, o sea, entre más busquemos estar en esa posición por nuestros propios pensamientos y deseos de esas cosas, menos va a suceder. Y entre más nos neguemos a servirle, porque hay unos que se niegan a servirle, como les decía, más rápido el Señor lo organiza a su servicio. Más rápido acomoda, apareja todas las cosas a su servicio. Le damos en 1 Timoteo, unas hojitas de atrás, capítulo 3, porque no es como nosotros creemos, sino es como Dios quiere. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Entonces uno puede anhelar obispado, chévere. Sí, se puede anhelar también, ¿no? Uno puede que el Señor le haya hablado y haya organizado y uno tenga como que, me gustaría, no sé qué, pero más allá del deseo, es que sea la voluntad de Dios. Y más allá de que lo hagamos como nosotros queremos, es que se haga a la manera de Dios. Por eso ahí siguen estos versículos del 2 al 7, dicen, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, si vemos bastantes cosas que debemos tener en cuenta antes de querer o anhelar o querer autonombrarse o ponerse en una posición que a veces ni siquiera nos es llamado, sino que es por nuestros propios pensamientos, pero que si son de Dios, pues debemos cumplir ¿qué? Todas estas cosas, ¿sí? O sea, si es algo que proviene de Dios, Él primero organiza nuestra vida, ¿para qué? Para que cumplamos con sus lineamientos. Si no cumplimos con sus lineamientos, muy seguramente no estaremos haciendo en la voluntad de Dios, sino tal vez en nuestra voluntad. Entonces debemos tener eso presente.
porque muchas veces queremos hacerlo y queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cumpliendo estas normas, sobre todo el buen testimonio, dice que el buen testimonio de los de afuera, y en otras partes dice tanto de los de afuera como los de adentro, ¿sí? Porque ¿qué sacamos con tener buen testimonio en la iglesia? Como les decía, aquí venimos, nos vestimos, organizamos, mejor cristiano, mejor creyente, pero salimos de la puerta para afuera cuando supuestamente nadie en la iglesia nos ve o en donde estamos, en el trabajo, en donde sea, nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, tomamos como el mundo, eh, nos comportamos como el mundo, pues ¿qué somos? Del mundo, ¿sí? Entonces es donde debemos pues nosotros tener ese pensamiento de que si realmente somos genuinos creyentes, nuestra fe no debe ser esa fe fingida, sino debe ser una fe correcta delante del Señor. Y lógicamente, eso sí, hay que pagar un precio, ¿sí? Eso no es tan sencillo como decir, no, ya el Señor me encomendó, ya alineé mi vida y vamos al servicio. Entonces llega no, yo quiero ya ir a predicar, quiero ir a hacer, no, hay un precio que pagar y no es tan sencillo. No es como dicen soplar y hacer botellas, ¿no? O sea, no es algo realmente difícil. El precio también se paga en el servicio. No hay mayor ministerio que nadie quiere, que nadie quiere coger, que nadie anhela servir, sino es del ministerio de la escoba y el trapero. Ese sí nadie lo quiere. Pero es ahí que debería ser el que más se quiera tomar, porque es donde se muestra el carácter. Porque si uno va por altivez, el que se enaltezca será humillado, pero el que se humilla será el servicio del Señor. Y es más, dice el Señor Jesucristo que Él no vino a servir. O sea, perdón, que Él no vino a ser servido. Él no vino a poner que lo adoraran, que lo alabaran, que le llevaran. No, Él vino a servirnos. Él vino a ser ese medio por el cual ahora tenemos de entrada en el reino de los cielos, ¿eh? O sea, qué tan gran, o sea, qué más ejemplo de humildad que el del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Entonces, así mismo debemos hacer nosotros. Deberíamos cambiar en los estatutos y colocar el que quiera servir, tiene que servir primero de 6 meses a un año, echando trapero y escoba. No, anotarlo, que me acuerdes. Sí, porque a veces se quieren posiciones y realmente no quieren pagar el precio, no quieren ir escalando, porque se creen pues el maestro de la ley. Sí, usted no sabe quién soy yo, ahí sí le sale la frase, usted no sabe quién soy yo estudié 6 meses en la San Marino. Sí, entonces ahí se van dando como un cierto carácter. em, pero realmente hay que pagar ese precio. No es que yo quiero cantar o yo quiero predicar o que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. No, hay que pagar el precio y no es de nuestro tiempo, sino es en el tiempo de quién? De Dios. Y bueno, y esto sobre todo los hombres, ¿no? Porque uno no les dice a las mujeres, hay que hacer el aseo, ¿ya? Hay mujeres que corren y hacen, y mejor dicho, lo ven como un privilegio, realmente debe ser un privilegio. Pero a nosotros los hombres sí nos cuesta un poco más de esas cosas, ¿no? Y entonces sacamos de excusas, no, pero es que yo no estudié para eso. Yo no me quemé las pestañas 6 meses en la San Marino para venir a hacer aseo, ¿sí? Pero si uno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Y dice, es necesario que sean obispos irrepresibles, no sé qué, hospedador, pero sino apacibles, apacables, y tiene su carácter de humildad, de honestidad, ¿sí? Entonces, y los hombres a veces, no, que eso lo hagan las mujeres, que no sé qué, yo no sirvo para hacer aseo, yo vengo es a predicar, que hagan aseo los otros. ¿Sí? Y se han levantado, es que uno lo dice, es como dicen
por conocimiento propio, porque a lo largo de la historia de esta congregación han pasado personas, muchas personas por acá, ¿no? O a veces sacan excusas, no, yo no tengo tiempo, pero si uno les dice, no, vengan temprano y nos tomamos un café y no sé qué, ahí se están. O vamos a jugar esto, o vamos a hacer aquello, no sé qué, ahí sí corren. Pero venga a hacer aseo, no, no tengo tiempo, tengo que trabajar, es que usted viera, salgo tarde, no sé qué. Pero no, debe ser algo tomado como un privilegio para cada uno de nosotros. Em, Porque en realidad ahí está, ahí es donde quiere ponernos el Señor, ¿sí? Que iniciemos por ahí, ¿para qué? Porque para moldear nuestro carácter, porque a veces tenemos un carácter altivo y como les decía hace un momento, ¿no? O sea, uno dice, no, es que yo estudié, yo soy esto, soy aquello, tengo estos títulos, pero si uno no es capaz de coger una escoba y un trapero para el servicio de Dios, mucho menos va a tener ese corazón y ese carácter que el Señor necesita para que se predique su palabra o para que se esté en una posición más alta, ¿sí? Entonces debemos también ver eso. Así que a servir y a hacer el aseo con las esposas y los esposos. Ahorita hacemos la planilla, ¿no? Pero no escuché tantos amenes. No, no, bueno, está bien. Eh, digamos que, pues, como les decía hace un rato, por aquí ya ha pasado mucha gente que tal vez ha querido como púlpito, ¿sí? Pero Dios es el mismo que se ha organizado de sacar o de llevarlo a otro lugar o como sea, porque sí, han pasado siervos que han pagado el precio, ¿sí? Hay que reconocerlo, ha pasado gente que ha pagado el precio, que se ha esforzado, que no sé qué, pero no tienen el carácter y ni ven la parte de que es en el tiempo de Dios. Porque, como dicen, ya cuando están a punto como de empezar a organizar las cosas, alzan el rabo y se van. Entonces, por ejemplo, habían unos jóvenes que venían a hacer tanto en unas temporadas anteriores, que ya venían como un tiempo, estaban juiciosos, no sé qué, organizaban, pagaban el precio, y ya cuando mejor dicho, ya estaban a punto de, no, venga, ayúdenos con esto, no sé qué, se desaparecían, dejaban de asistir, ¿sí? Y después vuelva la burra del trigo mientras. Y así, entonces, han pasado que a veces por la inconstancia o a veces por querer en el tiempo de uno, ¿no? O sea, es que no es en el tiempo de uno, por eso debe ser muy claro, o sea, la obra para el Señor es en el tiempo de Dios. Lógicamente el Señor nos pone a trabajar para Él en el momento en que lo reconocemos como Señor y Salvador, porque empieza a transformar nuestro carácter y eso es de evidencia, testimonio a los demás. Pero el Señor tiene un tiempo para todo. Em, digamos que nosotros debemos tener ese carácter de soportar, de esperar, de saber qué es lo que quiere el Señor hacer con nosotros, dónde nos quiere poner a servirle, cuándo nos quiere poner a servirle y cómo nos quiere poner a servirle. Porque a veces, eh, digamos que nuestros pensamientos son, digamos, para ayudar en una cosa y el Señor termina convirtiéndolo en otra cosa. Porque, por ejemplo, personalmente, me acuerdo la primera vez que fui a la iglesia del pastor Samuel, que estaba en ese entonces aquí abajo. Y yo fui para arreglar una lámpara. Y fui un sábado porque era el tiempo que tenía de ir allá. Y estaban en ayuno y no sé qué. Y uno, bueno, no sé qué, ahí como quien no quiere la cosa, pero pues yo iba a arreglar la lámpara. Ese fue como la primera vez que entré ahí, si no estoy mal. Y entonces, no, bueno, fui a arreglar la lámpara, le puse muchazos, ahí me demoré, le apreté el tornillo, pero desde ahí empezó el señor a, como que me echó el ojo. Y ya después empecé a servirle que las cosas, que el video bin, que no sé qué, ya, o sea, ya empezábamos a asistir y todo, entonces el Señor fue obrando poco a poco hasta que puso donde el Señor me necesitaba para gloria y honra de su nombre. Y no es lo que yo quería, ni como yo quería, ni cuando yo quería, sino como Él lo dispuso, porque uno ni siquiera se imaginaba que iba a hacer estas cosas y que iba a predicar la palabra, ¿sí?
Entonces debemos también ser constantes en el Señor. Y Dios obra conforme a su santa y perfecta voluntad, en el momento correcto, en el tiempo establecido por Dios, porque Él tiene un tiempo establecido para todo. Leamos ahí en Eclesiastés capítulo 3, es el Antiguo Testamento después de Salmos, Proverbios, sigue Eclesiastés. Capítulo 3. Amén. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Amén. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de barrer, tiempo de trapear, tiempo de limpiar las sillas, tiempo de enseñarle a los niños, tiempo de aprender, tiempo de edificar, tiempo para predicar, tiempo para cantar, tiempo para etc. O sea, hay un tiempo para todo destinado por el Señor para su obra. Amén. Y Dios tiene absoluto control sobre todas las cosas. Y Él tiene un plan para nuestras vidas. No solamente para su servicio, sino en general para nuestras vidas. Y el Señor sabe por qué permite las situaciones en nuestras vidas. Y no debemos apresurarnos ni esforzarnos en una posición de liderazgo, bien sea en la congregación o en el trabajo, ¿no? Si el Señor nos tiene destinados para que alcancemos cierto nivel de liderazgo, bien sea en la congregación o bien sea en el trabajo o lo que sea, el Señor cumplirá su tiempo, a su debido tiempo, a su servicio, en el tiempo que Él quiere. Si somos aptos, lógicamente, como les decía, estaban esos requisitos que se debe cumplir un obispo, un siervo del Señor. Y estos requisitos, como cuando estudiamos esa carta, no son solo para los que sirven, ¿no? Son requisitos que debemos cumplir todos y cada uno de los que decimos ser hijos de Dios, de los que decimos creer en el Señor Jesucristo. Amén. Porque, como les decía, en todo el momento el Señor tiene un lugar, un momento, de una manera para obrar en nuestras vidas como Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Y aquí también, lógicamente, hay un trato con el carácter, ¿no? Y con el sometimiento a las autoridades de la iglesia, sometimiento porque, eh, digamos que se paga un precio, ¿no? Y entonces hay que reconocer, digamos, que a esas personas que tal vez han pagado ese precio, que han estado firmes, que han sufrido, que han llorado, que han sido esforzadas, que a pesar de los problemas, de adversidades, de enfermedad, dificultades, tantas cosas, pero que han estado firmes en el lugar de congregación, y ahí es donde Dios mismo se encarga de hacer esos reconocimientos y esas posiciones de liderazgo, de liderazgo. Así que sea lo que Dios quiera ponernos a hacer o en nuestra vida diaria, en medio de las situaciones que pasemos, sean buenas o no sean no tan buenas, debemos ser esforzados y valientes, ¿sí? Sin importar las dificultades, problemas, situaciones por las que estemos pasando, ser esforzados y valientes porque el Señor está con nosotros, porque Él siempre va a estar a nuestro lado. Porque aunque tengamos en el mundo aflicción, el mismo Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y por la eternidad en los lugares celestiales. ¿Amén? Así que como dice el pastor Samuel, ánimo adelante. Amén. Y ahora sí a barrer y a trapear. Vamos a orar, vamos a orar.
Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Agradecemos, Padre, por tu palabra, agradecemos, Señor, por lo que nos enseñas, por lo que nos hablas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que obres de nuestro corazón, que pongas ese carácter de Cristo que quieres poner en nuestra vida, que nos ayude, Señor, a ser esos siervos tuyos como tú quieres que seamos intachables, Señor, que demos buen testimonio tanto en la congregación como fuera de la congregación, que nuestra vida sea recta y digna de gloria y honra tuya. Sabemos que la salvación no es por obras para que nadie pueda gloriarse y decir lo hice por mis propias fuerzas, sino que es por gracia tuya, Señor, pero también sabemos que nuestra vida debe reflejar esa gracia del Señor, debe reflejar esa salvación tan grande y tan inmerecida, Señor, que tenemos. Ahora, Padre, ponemos en tus manos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que tú obres y hagas con nosotros conforme a tu santa y perfecta voluntad. Que sea en tu tiempo, que sea como tú quieras, que sea lo que tú quieras hacer con nosotros, para tu servicio y para gloria y honra tuya, Señor. Dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos en tus manos a nuestras familias, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, en especial aquellos que tal vez en este momento están pasando por alguna necesidad, Señor, por alguna necesidad de sanidad, por alguna necesidad de bendición, de restauración, de tantas cosas, Señor, que, por las que podemos pasar, pero que solo tú, Señor, eres quien nos puede ayudar, quien nos puede sanar, quien nos puede dar eso que necesitamos, Señor. Solo tú tienes la última palabra, solo tú tienes palabras de vida, como dice tu palabra, Señor. Quedamos en tus manos, dejamos todo en tus manos y que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, amén.